Gloria al nombre de Jesucristo. Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite pues estar en su casa. Amén. Gracias a Dios, hermanos, porque el Señor ha sido fiel, ha sido bueno. Nos ha permitido esta casa por varios años ya. Y pues es bueno Dios, hermano, porque no nos deja fuera con la lluviecita, no nos deja fuera con el frío, no nos deja fuera con el calorón que hace a veces. Y podemos hoy estar aquí, hermanos, para alabar y para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, pues vamos a entrar en materia. ¿Qué les parece si vamos a la Biblia? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 18. Me digan con una mano cuando lo tengan, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Espero se esté escuchando bien allá en Facebook. Esperamos en Dios que haya bendición también para los que están conectados a través de Facebook y que podamos ser edificados todos juntos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Segunda de los Corintios 4, versículo 7, dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro. ¿Qué tenemos? Este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos, dice, atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos situaciones que tenemos que enfrentar, pero tenemos la paz del Señor en nuestros corazones. Amén. Dice, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Fíjense qué aparente contradicción ahí, ¿no? Por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros, o sea, con ustedes. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Sí? Para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria al nombre de Jesucristo. Qué precioso es, hermanos, poder saber, poder entender que el Señor está con nosotros. Dice el versículo que leímos al principio: tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por tesoro en este texto, en este contexto? Lo que la palabra del Señor nos está diciendo que tenemos como tesoro, o que tenemos este tesoro en vasos de barro, es el mensaje del Evangelio. Es la palabra del Evangelio, es la palabra de las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son esas buenas nuevas de salvación? Que todos y cada uno de nosotros, por nuestros pecados, estábamos fritos y a fuego muy lento. ¿Esas son las buenas noticias? Sí, porque todavía falta la otra parte, falta la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara de
la moneda, que a pesar de que éramos culpables, que a pesar de que estábamos condenados, que a pesar de que no había esperanza ninguna para nosotros, en nuestra humanidad, Dios, habiendo enviado a su Hijo en semejanza de hombre, en carne como usted y yo, en carne nacido de mujer, este Jesús dio su vida por nosotros para que usted y yo hoy pudiéramos tener una esperanza viva de salvación y de vida eterna, lejos, completamente aparte. Como hizo alejar el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestras maldades, nuestros pecados. Por lo tanto, así como está de lejos el oriente del occidente, está ahora nuestra esperanza de la condenación eterna, completamente aparte. Esa es la buena noticia. Y tenemos que tomar la buena noticia desde el principio, porque si no, no le damos el valor que tiene. Dios te ama. Dios te perdona tus pecados. Pero cuando sabes de lo que ese perdón, cuando sabes de lo que ese amor te libra, entonces puedes levantar tus ojos al cielo y decir: Señor, muchas gracias. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, alma y cuerpo, puedes decirle: Señor, gracias por el perdón, gracias por la misericordia, gracias por haber lavado mis pecados, gracias por estar a mi lado. Tenemos ese tesoro, hermanos, y dice: en vasos de barro. ¿Por qué vasos de barro? ¿De qué fuimos hechos, hermano? Tenemos ese tesoro en nuestros corazones, hermano. Una de las más grandes promesas hechas por Dios a los hombres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ha sido, hermanos, no solamente el mensaje del Evangelio, sino la presencia de Dios prometida a nuestras vidas. Andaré, dice la palabra, en medio de ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y Dios, hermanos, movido por esa promesa, en el Antiguo Testamento podemos ver que le promete a Moisés estar con ellos y llevarlos a la conquista de la tierra prometida, la cual era ya una gran bendición para el pueblo de Israel, porque ellos no tenían tierra propia. Pero Dios les prometió una tierra. Pero Dios no nada más les prometió una tierra. Dios les prometió que estarían con ellos, entre ellos. Y le dice a Moisés: Moisés, quiero que me erijas un tabernáculo a través del cual yo pueda manifestar en el pueblo. En ese tabernáculo mi presencia va a descender, la Shekinah de Jehová va a descender sobre ese tabernáculo, sobre ese lugar santísimo, y yo voy a estar entre el pueblo, yo voy a estar entre ustedes, y también entre ustedes voy a estar, que yo voy a estar al centro y el pueblo va a estar acampado alrededor. Ya lo hemos visto en el acomodo del tabernáculo, ¿se acuerdan? Ahora, ¿cómo era ese tabernáculo, hermanos? Era de cortinas. Había oro, pero también había madera. La madera, hermanos, aunque era madera de acacia muy resistente, que nos habla de la preservación, que nos habla de la durabilidad, que nos habla de eternidad, no deja de ser madera. Habla de fragilidad, pero estaba recubierta de oro. Lo que nos habla, hermanos, de deidad. Somos recubiertos, revestidos por el Espíritu Santo. No somos dioses, no somos diositos, no somos cristitos, no somos Jehová Junior. Estamos revestidos de Dios. ¿Me expliqué? Revestidos, forrados por la presencia de Dios, sumergidos en el Espíritu de Dios. Ese es el tesoro que tenemos en vasos de barro, hermano. Con este motivo decía, Dios ordenó la construcción del tabernáculo, que era de cortinas y madera, ¿sí? Y oro. Aquel tabernáculo fue construido de obra primorosa. Sin embargo, no dejaban de ser cortinas. ¿Qué pasa con las cortinas cuando se les arriba un cerillo, hermano? Estamos hablando, hermanos, estamos hablando aquí de la fragilidad del tabernáculo. Y sin embargo, a pesar de esa fragilidad, sirvió a su propósito. La presencia de Dios descendió sobre ese lugar. A pesar de nuestra fragilidad, hermano, a pesar de nuestras muchas debilidades, hermanos, la presencia de Dios ha descendido a nosotros. Y tenemos esta presencia de Dios en medio de nosotros.
Y no solamente en medio de nosotros, hermanos, porque en el Antiguo Testamento Dios dice, andaré y habitaré entre ellos, Pero en el caso de la iglesia, Dios envía a su Hijo llamado Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, no entre nosotros, sino con nosotros. Y Jesús dice, no los voy a dejar huérfanos, me voy a ir al Padre, y cuando llegue allá les voy a enviar otro Consolador, el cual estará en vosotros. Y dice, si guardan mis mandamientos, mi Padre y yo, dice, mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada, haremos habitación, haremos tabernáculo en Él. Entonces, qué precioso es saber que la presencia de Dios fue prometida y fue derramada sobre nosotros a partir del día de Pentecostés. A partir del día en que el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. A partir de ahí, hermano, el Espíritu Santo está en la iglesia y está disponible para todo aquel, ojo con lo que le voy a decir. No está disponible para todo el que entra por esa puerta. Está disponible para todo aquel que entrando por esa puerta viene con una actitud de búsqueda, de clamor, de súplica, de búsqueda del rostro de Dios. ¿Por qué no dijo el Señor? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? ¿A los que entren por la puerta? A los que se lo pidan. A los que se lo pidan. Ahora la presencia de Dios no solo puede estar entre nosotros, sino que ahora Dios desea morar en nosotros. De tal manera que la gloria de Dios pueda llenar la vida de cada creyente y tener comunión con cada creyente de manera individual. Este es lo más precioso del tesoro que tenemos. Que Dios, hermanos, no quiere tener comunión solamente en lo grupal. Ya ve que la palabra del Señor también dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sí? Sí, esa es su Biblia, nomás la mía dice en Salmo 133. Hermanos, es importante que entendamos esto. Dios quiere también tratar de forma individual con cada uno de nosotros. Dios no se conforma, óigalo bien, con ser el Dios del padre y de la madre de la casa. Dios quiere ser el Dios del hijo y de la hija de la casa. Dios no se conforma con ser el Dios de los hijos. Dios quiere ser el Dios de los padres. ¿Me expliqué? Con cada uno en lo particular. Tener una comunión personal con cada uno de nosotros. De manera que todos y cada uno de nosotros podamos gozar de su bendita presencia. Y podamos alcanzar, hermanos, la meta que tenemos por delante. Yo quiero hablar de este tema, hermano, tesoros en vasos de barro. Puesto que los creyentes somos débiles por naturaleza, porque lo somos, para alcanzar la meta en la eternidad es necesario asegurarse de que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. ¿Me expliqué? Puesto que hay debilidad, estamos rodeados de debilidad, es necesario, hermanos, que nosotros nos preocupemos y nos ocupemos en mantener nuestras vidas llenas de Dios, llenas de su presencia. Dios ha prometido, hermanos, y nos está prometiendo a través de su palabra llenarnos de su presencia como un precioso tesoro en vasos de barro. Y esto es algo maravilloso, hermanos, porque cuando nosotros tenemos un tesoro no buscamos un vaso de barro para esconderlo, buscamos lo más seguro. ¿No es cierto? Vamos al banco, y quiero abrir una cuenta, ¿con cuánto? Con todos mis 5 pesos. Porque queremos tenerlo seguro, porque queremos tenerlo al alcance. Y Dios ha puesto este tesoro, hermanos, en nuestras vidas. Ahora, quiero que veamos entonces la manera en que podemos asegurarnos de que la presencia de Dios esté y permanezca en nuestras vidas. Fíjense bien. Porque una cosa es que la presencia de Dios descienda sobre nosotros y podamos sentir su presencia y podamos sentir su gozo y podamos alegrarnos en el Señor y podamos alabarle con todo lo que somos. Y otra cosa es permanecer en ellos. ¿Sí me estoy explicando?
Entonces vamos a ver, hermanos, que en primer lugar los creyentes podemos asegurarnos de que la presencia de Dios esté y permanezca en nuestras vidas para alcanzar la meta en la eternidad, viviendo siempre entregados a muerte por Jesús. Bueno, muy feo. Dice la palabra del Señor, segunda los Corintios, capítulo 4, versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, los creyentes podemos asegurarnos, hermanos, de que la presencia de Dios esté y permanezca en nuestras vidas, en nuestros corazones, viviendo entregados a muerte. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo entendemos? Antes de ir a la cruz, el Señor Jesús compartió una gran cantidad de enseñanzas que serían útiles para sus discípulos una vez que Él no estuviera, cuando ellos tuvieran que continuar el camino por la fe, ¿sí? Por sí solos. Y digo por sí solos, no como solos en su totalidad, sino que el Señor Jesucristo ya no iba a estar físicamente entre ellos, ¿sí? Entonces, estas enseñanzas, al menos algunas de ellas, fueron difíciles de digerir para los que le seguían. Tan es así que en cierta ocasión uno de los discípulos dijo: Señor, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? ¿Se acuerdan? ¿Y por qué se lo dijo? Porque muchos estaban desertando, muchos estaban dejando de seguir a Jesús. Una de esas enseñanzas fue cuando Jesús también les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjense que tomar la cruz no era fácil, y no es fácil. Para nosotros, quizá en nuestros días, en nuestros tiempos, que tenemos ya quizá un poquito más de comprensión en cuanto a la palabra, porque aquellos primeros hombres nos la explicaron y el Espíritu Santo nos la ha ido revelando. Pero tome su cruz. Yo, judío, bajo el gobierno romano, tomar la cruz. ¿Qué era eso? ¿Qué significaba eso? ¿Qué era la cruz? La cruz era el instrumento de muerte más terrorífico de su tiempo. La cruz, hermanos amados, era el instrumento de tortura preferido por los romanos para los peores criminales. Era la muerte más horrible, la muerte más dolorosa, la muerte más humillante, la muerte más cruel. Y Jesús le pide a sus discípulos de antaño, como nos lo pide hoy a nosotros también, que estemos dispuestos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Sacrificio vivo, ¿qué es eso? Romanos capítulo 12. Si quieren ustedes ir conmigo, por favor. Romanos capítulo 12. La palabra del Señor dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, fíjese bien, en sacrificio. ¿Qué dijimos que son los sacrificios, hermano? Lo hemos estado viendo en el estudio de los martes. ¿Qué son los sacrificios? Ofrendas. Pero ¿cómo se presenta esa ofrenda? Sacrificio habla de sacrificar, ¿no? Y dice: presenta tu propio cuerpo en sacrificio vivo. Ah, caray. Si estamos hablando de que el sacrificio implicaba la muerte de la víctima o de la ofrenda que se estaba haciendo, ¿por qué nos pide que lo presentemos vivo? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En el estudio que hemos tenido sobre el tabernáculo de reunión, hemos visto que las ofrendas eran quemadas delante de Dios. Algunas eran holocaustos, quiere decir que eran del todo quemadas. Algunas tenían otra connotación y se podía rescatar un poco de aquella ofrenda. Pero la ofrenda a la que aquí el apóstol nos está hablando es el holocausto. Que presentemos nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo.
¿A qué se refiere este sacrificio entonces? La misma palabra de Dios se encarga de sacarnos de la duda y nos aclara que el sacrificio al que se refiere consiste en que los creyentes, ustedes y yo, adoptemos la forma de los hijos de Dios, no la de este mundo. Fíjense el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese bien, la Biblia de Dios habla hoy, lo dice de la siguiente manera: no vivan según los criterios del tiempo presente. No vivan según los criterios del tiempo presente. Eso es sacrificio vivo. Vivir, pero no conforme los criterios del tiempo presente. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno y lo que le es grato, lo que es perfecto, lo que le es grato a Él. Cambien su manera de vivir, dice. Cambien su manera de pensar, dice, para que así cambie su manera de vivir. Eso es el sacrificio vivo. El poder pensar, hermanos, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos está enseñando, y poder aplicar lo que la palabra de Dios nos está hablando al corazón, para que podamos vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos está indicando. Cambien su manera de pensar. No vivan, dice, conforme a los criterios de este tiempo presente. En la versión de la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. O sea, en la versión de Dios habla hoy, dice, cambien su manera de pensar. Pero en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Por eso es, traigan sus cuerpos en sacrificio vivo, o sea, ofrézcanlo a Dios, ofrézcanse, conságrense, ríndanse a Dios y dejen que Dios los cambie. Dejen que Dios cambie su manera de pensar. Dejen que Dios nos moldee a su imagen, a su semejanza, como Él quiere que seamos desde la creación del mundo. ¿Se acuerdan cómo nos hizo? ¿A su qué y a su qué? A su imagen y conforme a su semejanza. Dejen que Dios los transforme. No se amolden, no tomen la forma de los hijos del mundo. Cambien su manera de pensar. ¿Cómo la vamos a cambiar si somos débiles, si somos frágiles? Dejen que el Espíritu Santo lo haga entonces. ¿Sí me explicó? Por eso necesitamos también, hermano, que la presencia de Dios se quede en nosotros, que no sea una emoción. ¿Cuántas veces hemos intentado cambiar por nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos intentado ser nuevas criaturas por nuestras propias fuerzas? ¿Cuántas veces hemos fracasado? Terrible y rotundamente. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo cambie nuestra forma de pensar, cuando dejamos que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas, cuando dejamos que el Espíritu Santo llene nuestros corazones, entonces podemos entender y podemos vivir conforme a los principios que Dios ha establecido y grabado en nuestros propios corazones. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? El vivir entregados a muerte por causa de Cristo se refiere entonces a vivir negándonos a nuestros deseos carnales que son pecaminosos. Ojo con eso, porque no todos nuestros deseos son pecaminosos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, a mí ahorita se me antojaba un caldote de res, ¿verdad? Y pues eso no es un pecado. Es un deseo carnal. O me va a decir que es muy espiritual ir a comer un caldo de res. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que lo hagamos todo con fe, ¿verdad? Porque lo que no proviene de fe es pecado. Pero en realidad, hermanos, ir a comer un caldo de res no es pecado. Es un deseo de nuestra carne. Nuestro cuerpo, ¿verdad? Quiere comer lo que sea. Y nuestra alma dice, pues un caldito de res, tirada. ¿No? Entonces, no todo lo que deseamos es pecado. Por eso, fíjense bien, por eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo nos haga ver si lo que estamos deseando
es pecado delante de Dios, es agradable delante de Dios, es detestable delante de Él. ¿Me explico? Cuando somos llenos del Espíritu Santo y hay un deseo en nuestra carne, el Espíritu Santo nos va a decir: no, Señor, estás mal. Y como estamos llenos de la presencia de Dios, entonces le vamos a decir: Señor, tienes toda la razón, yo me equivoco, ayúdame, sosténme, fortaléceme. Jesús lo dijo enseñando a orar a los discípulos, dijo: ustedes van a pedirle a Dios: guárdanos del mal, no nos metas en tentación. ¿Cómo podemos hacer eso? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces, debemos tener claro entonces en nuestra mente cuál sea la buena voluntad de Dios, que sea agradable para Él. Porque muchas veces lo que es agradable para nosotros no es agradable para Dios. Y al revés. Muchas veces lo que es agradable para Dios, para nosotros no lo es. Por eso es que las iglesias, bueno, aparte del virus, pero por eso es que las iglesias cristianas no se llenan tanto. Donde se predica la palabra de verdad, no se llenan tanto. ¿Por qué? Porque no siempre se predica una palabra agradable a nuestros oídos. A veces Dios viene y nos jala las orejitas, ¿no es cierto? Pero es necesario que entendamos que nuestra mente tiene que ser gobernada por el Espíritu Santo, para que comprobemos, dice ahí la palabra, versículo 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Agradable para quién? Para Dios. Para Dios. ¿Y perfecta para quién? Perfecta para nosotros, porque Dios siempre sabrá lo que es mejor para nuestras vidas. Amén. Vamos a seguir entonces. En segundo lugar, hermanos, los creyentes podemos asegurarnos de que la presencia de Dios esté y permanezca en nuestras vidas para alcanzar la meta en la eternidad, permaneciendo firmes en Él. Permaneciendo firmes en Él, a pesar de las tribulaciones que tengamos que afrontar en nuestro camino a la eternidad. Fíjense lo que dice 2 Corintios 4, 16 al 17. 2 Corintios 4, 16 al 17. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por tanto, no desmayamos. Esto es bien importante, hermanos. Podemos asegurarnos, hermanos, de que la presencia de Dios esté y permanezca en nuestras vidas para alcanzar la meta en la eternidad, permaneciendo firmes en Él. Qué terrible es, hermanos, conocer testimonios de personas que estuvieron en la iglesia y de repente se apartaron. Conocí hace mucho, no lo veo, no sé si todavía vivirá o no, pero conocí a una persona. Era parte del grupo de jóvenes de la iglesia donde yo me congregaba al principio, cuando recién comencé, o cuando, mejor dicho, cuando recién regresé a los caminos del Señor. Y era un joven, hermanos, que pues yo lo veía pues, más o menos activo en la iglesia. Un día este muchacho se apartó del Señor, ¿verdad? Se casó. Y un día este joven dijo, desde que no voy a la iglesia, dijo, vivo bien feliz. Ahora a los jóvenes les toca vivir ahí abajo, ¿ah? Pero qué importante es, hermano, que usted y yo podamos permanecer. Si queremos alcanzar la meta. Y solo si queremos alcanzar la meta. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí. Y esta es una declaración, hermanos, bien importante, bien crítica. La pregunta es, ¿quiero? Fíjense bien, la pregunta no es, ¿quieren? Aquí la pregunta es, yo, en lo personal, Martín Santana, Leti Ramos, Joan, Enrique, Ana Blanca, Judith, ¿quiero? ¿Quiero alcanzar la meta? Quiero entrar a las moradas eternas. Quiero caminar por las calles de oro. Quiero verme reflejado en el mar de cristal. Quiero estar en la presencia de mi Padre por la eternidad. Quiero. Porque, amado hermano, cuando yo quiero verdaderamente algo, no es cierto que nos
esforzamos. No es cierto que luchamos, no es cierto que cuando queremos comprar algo, hermanos, yo hace poco, gracias al Señor, me permitió comprar una pulidora. Pero hermano, tenía tiempo juntando, de a poquito, de a poquito. Enrique acaba de comprar una guitarra hace poco también. ¿No? O sea, no es así como que, oye, vale. ¿Verdad que no? Todo lo que hemos comprado con herramienta o algo que hemos deseado, hemos tenido que hacer un esfuerzo. Al menos nosotros, ¿verdad? Que somos pobres. ¿Verdad? Tenemos que hacer el esfuerzo y lo hacemos porque queremos conseguir aquello. Miguel estuvo trabajando en una tienda obrera y se compró un celular, pero se hizo más piedra que las piedras. No, es cierto, sí suelta, pero estuvo juntando su dinero. ¿Por qué? Porque quería un celular. Porque como yo le daba los que me daban del trabajo, que ya no, que nos cambiaban en el trabajo y los viejos me los dejaban, y yo le daba a los viejitos a él, pues claro que quería uno nuevo, uno que le sirviera mejor. Y ahorró y lo compró. Y era algo, hermanos, es algo terreno, es algo que a lo mejor a la vuelta de un año ya no va a servir el mugrero. A lo mejor sí, depende de cómo lo cuide. Pero se esforzó, luchó por conseguirlo. Miren, uno de los errores más comunes del cristiano, y así se ha enseñado y así se ha predicado, y quizá muchos pastores tenemos la culpa, hermanos, de que haya ese tipo de errores, es que una vez que eres cristiano, ya estás del otro lado, ya lo hiciste, ya aceptaste a Cristo, ya lo armaste. ¿Y sabe qué, hermano? Es precisamente en ese momento cuando comienza el camino. Es ahí cuando comienza el camino. Miren, vamos a ver, hermanos, lo que nos dice la palabra, porque el hecho de cruzar la puerta y ya estamos del otro lado, pues es cierto en parte, ¿verdad? Porque si yo cruzo esa puerta, pues ya estoy afuera, si la cruzo allá para acá, pues ya estoy adentro. ¿Sí? Ok. Pero vamos a ver que hay un orden en las cosas y ese orden debemos de analizarlo con cuidado. También por ahí los que están por Facebook, Dios les bendiga a todas, a todos los tres que están conectados. Pero vamos a verlo, a ver si tienen oportunidad ahí en su lugar de ver la palabra. Vamos al Evangelio de Juan, también ustedes, por favor, los de Facebook y los que estamos aquí presentes. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9. Esos que están por Facebook, también las pedradas son para ustedes. 10:9, ¿lo tienen? Dice la palabra: yo soy la puerta. Jesús es la puerta, no hay otra puerta. Jesús es la puerta, no es una puerta, no, es la puerta. Yo soy la puerta, no hay otra puerta. Amén. Y quizá usted le dirá: no, es que no se llama Jesús, se llama Yeshua. Bueno, es lo mismo, nada más que Yeshua está en griego, en hebreo, Jesús está en español. Amén, pero es lo mismo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjese bien, el que por mí entrare, dice, ¿qué dice? Será salvo. O sea, ¿usted ya recibió a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Sí o no? Entonces usted es salvo. Si en este momento el Señor viene, si la final trompeta suena, o si la muerte toca nuestras vidas, en ese momento nos vamos a un lugar de reposo, porque somos salvos. No vamos a un lugar de tormento. ¿Me expliqué? ¿Por qué? Porque somos salvos. Ahora, vamos sin perder Juan 10, vamos a Juan capítulo 14, en el versículo 6. Juan 14, 6. ¿Lo tienen? Dice: yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, pregunto, ¿qué mencionó Jesús primero que Él era? ¿La puerta o el camino? La puerta. Y esto es interesante. Si usted se fija, son 4 capítulos de diferencia.
entre una cosa y otra. Pero primero se menciona la puerta. ¿Sí o no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Permítanme ver si puedo explicarme con claridad. Jesús nos hace suponer que había pasado, bueno, no Jesús, la Escritura, el orden en el que aparecen, la cantidad de capítulos que hay, la cantidad de versículos que hay, los días que debieron haber ocurrido, pasado entre texto y texto, nos hace suponer que había pasado tiempo entre una enseñanza y otra. Y Jesús afirma primero que Él es la puerta y en segundo lugar, Él afirma ser el camino. ¿Sí? Nosotros hemos entendido muchas veces las cosas al revés. Y pensamos que hemos venido caminando hasta que llegamos a la puerta y cruzamos y ya lo hicimos. Y no, hermanos. Primero hay que cruzar la puerta y luego viene el camino. Usted y yo ya cruzamos, ya estamos salvos, pero ahora tenemos que llegar a la meta. Ahora es cuando tenemos el camino por delante. ¿Ustedes entienden? ¿Sí? Jesús lo dijo de esta manera: entrad por la puerta estrecha. ¿Sí? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Qué menciona primero? Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14, para que lo puedan ver. ¿Qué se menciona primero? Dice: entrad por la puerta estrecha, y luego dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran, y vuelve otra vez a la puerta, ¿sí? Muchos son los que entran por ella. Y luego dice, versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vuelve otra vez a la puerta. Pero primero menciona ¿qué? La puerta, y luego el camino. ¿Sí? Si podemos darnos cuenta del orden en que Jesús hace aparecer la puerta y el camino, de esto podemos entender que todos nosotros, los que hemos creído en Él, hemos cruzado la puerta. Hemos cruzado la puerta. Y como dice Jesús en el Evangelio de Juan, hemos sido salvos. Hemos alcanzado libertad. Dice, será salvo, entrará y saldrá. O sea, hay libertad. Dice, y hallará pastos. Encontramos el sustento para nuestra alma, para nuestro espíritu, para todo nuestro ser en Cristo. Hallará pastos. ¿Sí? Pero ahora que hemos cruzado y que hemos sido salvos, es necesario que caminemos, es necesario que no nos detengamos, ni regresemos, ni mucho menos desertemos del camino. Se ve muy difícil el camino, sí, es muy difícil. ¿Es que está lleno de piedras y espinas el camino? Sí está. Está así, sí está, hermanos. Es un camino angosto, es difícil, sin duda lo es, pero no hay otro camino que nos lleve a la vida eterna. No lo hay, no lo vamos a encontrar en ningún lado. Por eso la pregunta es, ¿quiero? Por eso la pregunta que Dios, o la declaración que Jesús nos hace es: el que quiera venir en pos de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere. Dios, hermanos, no nos ofrece la salvación a fuerzas. Él dice: si tú quieres. Porque cuando tú quieres venir, te darás cuenta que no es fácil, que no es sencillo, pero que no hay otra forma de obtenerlo. ¿Cómo es cuando los maestros te pasan el examen? ¿No es cuando te esforzaste para estudiar? Cuando no estudias, ¿cómo te va? Me acuerdo de un episodio del Chavo del Ocho, ¿verdad? Que estaban preguntando cosas, ¿verdad? Y el único que contestaba era ñoño. Y dice la chiquitina: no, pues así estudiando, qué fácil. Así estudiando cualquiera, dice. ¿No es cierto? ¿Qué había ahí? Había un esfuerzo por aprender. Había un esfuerzo. Y cuando hay el interés, hermanos, se busca la manera de aprender algo. Yo ahorita estoy haciendo planas del abecedario. Bueno, no es abecedario, se llama alefato. Estoy haciendo planas del alefato.
el vocabulario, el hebreo, para que me entiendan, el alfabeto hebreo, que no se llama el alfabeto, se llama alefato. Estoy haciendo un plan, ¿verdad? Como los niños de kinder. ¿Por qué? Porque quiero aprender a leer el hebreo. Pero está en la situación, hermanos, de que ¿quieres o no quieres? ¿Me explico? Son ejemplos, hermanos. No se lo digo para que, ay, el pastor te estoy dando, no. Se lo digo porque es un ejemplo. Yo quiero algo, hay que esforzarme para tenerlo. ¿Quieres un carro para fin de año? Esfuérzate. ¿Quieres pagar tu casa en Infonavit? Esfuérzate. ¿Me explico? ¿Quieres lograr la presencia delante de Dios? ¿Estar allá? ¿Qué tenemos que hacer? Esfuérzate. Esfuérzate. No desertes, no abandones el camino. Porque si estando en el camino, batallamos. Dijo el apóstol Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el que está en el camino con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el que lo deja? ¿Dónde lo aparecerá el que se aparta? Sin duda, hermanos, el camino de la fe no es un camino fácil, pero no hay otro camino que nos lleve a la vida eterna. Ahora, usted me dirá, bueno, pero es que hay lobos a los lados del camino. Claro que los hay. Incluso hay lobos que se han metido al camino, que han entrado al camino, y no para caminarlo, sino para sacar a los que están ahí. Mientras no estemos allá, hermanos, estamos en un camino de riesgo. Yo espero estarme haciendo entender, hermanos, y estarles transmitiendo el mensaje como Dios me lo dio a mí. Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Ese será salvo, el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin. Por tanto, dijo el apóstol Pablo, no desmayamos. Antes dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Se renueva. El Señor Jesús también dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No podemos desertar ahora, hermanos. No podemos rendirnos en este momento. Hoy menos que nunca, hermanos. Que estamos tan cerca de alcanzar lo prometido. Que estamos viendo cómo las señales se van cumpliendo, hermanos. El mundo ahorita está patas arriba. El mundo ahorita, hermanos, está hecho un caos. ¿De qué nos habla esto, hermanos? El mundo clama, gime por una respuesta. El anticristo está por llegar. Si no es que ya está en el mundo. No el espíritu del anticristo, ese la Biblia dice que ya está en acción. Pero la persona del anticristo es probable que ya esté en el mundo. Por cómo se están viendo las cosas alrededor de nosotros, hermanos. ¿Qué le quiero decir? Que estamos a muy poco tiempo, hermanos, de que la final trompeta suene. Yo no le puedo decir cuándo. No le puedo poner una fecha. Pero sí le puedo decir que estamos a muy poco tiempo de que la iglesia sea arrebatada. De que la iglesia se vaya. Nos vayamos. Nos vayamos, hermanos. No podemos renunciar ahora. No podemos rendirnos. Estamos a muy poco tiempo, hermanos. Pero necesitamos estar llenos de la presencia de Dios en nuestros corazones. Tener este tesoro en nuestros vasos de barro. Para poder alcanzar la meta, hermanos, que teníamos por delante. En tercer lugar, hermanos, los creyentes podemos asegurarnos de que la presencia de Dios esté y permanezca en nuestras vidas a fin de alcanzar la meta en la eternidad, aferrándonos a la esperanza que tenemos en Él. Versículo 14 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos o pensamos en la fe, o pensamos en cosas de fe,
debemos pensar en la fe, en las dos esferas en las que se presenta la fe. Según 2 Corintios 4:13, dice la palabra del Señor: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Aquí hay dos acciones que tienen que ver con la fe. ¿Sí? Bueno, dos esferas de la fe. La primera esfera tiene que ver con el contenido de la fe. Dice el apóstol: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. ¿Qué tenemos ahí, hermanos? Tenemos dos cosas. Primero, la acción de creer. Creí, por tanto, hablé. ¿Sí? Está hablando ahí de la acción de creer. Yo creo en Cristo, por lo tanto, debo de actuar como quien cree en Cristo. Debo de vivir como quien cree en Cristo, en su promesa, en su palabra. Por eso también en 1 Juan capítulo 3, versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sí? Y luego también podemos ver la otra esfera, que es el contenido de la fe. Dice el versículo 13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Ese es el contenido de la fe. Por eso dice, sabiendo que Él resucitó que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, el contenido de la fe responde a la pregunta: ¿qué es lo que creo? La acción responde a la pregunta: ¿creo? Sí creo. Esa es la acción. Pero el contenido responde a la pregunta: ¿qué es lo que creo? ¿Qué es lo que creemos, hermano? Eso es bien importante. Eso, hermanos, tenemos nosotros que tener muy claro. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo, que un día seremos arrebatados a la eternidad, que seremos llevados a su presencia y estaremos con Él por toda la eternidad. 1 Corintios capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la esperanza que tenemos. Y tenemos que aferrarnos a la esperanza que tenemos en Él. Mire, sería muy ilógico, que yo fuera y me inscribiera en una maratón cuando hace 8 y 7, como 16, 17 años que no camino, que no hago ejercicio. Imagínese, hoy me inscribo en la maratón, ¿cuánto le gusta que corra? A lo mejor voy a estar como la Bastida, ¿verdad? Que se subió en un taxi para llegar primero a la meta en la maratón allá en Francia. Pero sería ilógico tratar de obtener algo que no tengo ninguna esperanza de poder alcanzar. Cuando usted va caminando, ¿verdad? Y llega el camión a la parada, el camión que usted va como a 3 cuadras y sale corriendo, ¿verdad? Pues es ilógico. ¿Por qué? Porque usted sabe que el camionero, si estando ahí, muchas veces no se espera. Ahora 3 cuadras, muchas veces no lo alcanzamos, pero ahí vamos, ¿verdad? A todo lo que dan los pies. Pero es ilógico. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna esperanza de alcanzar aquello. ¿Cuánta gente, hermano, gasta toda su vida, hermano? No todo lo que tiene, pero toda su vida. A compra el melate. Y nunca le latió. ¿No es cierto? Mi papá, hermano, duró años comprando la Lotería Nacional. ¡Años! Y lo más que me acuerdo que se haya ganado fue el Ring Digger 2 veces, no más. Pero años duró comprando boletos de la lotería. Años. Todavía hay gente, hermano, que cree que se va a ganar el melate y se gasta, hermanos, dinerales en eso. Los atletas que se inscriben en una maratón, por ejemplo, se inscriben y se presentan a la carrera porque piensan que pueden alcanzar la meta, aunque no lleguen al principio, aunque no lleguen primero, pero piensan que pueden alcanzar la meta, que pueden llegar a la meta.
que pueden ocupar un lugar decoroso al menos. Y llegan, hermanos, y se arrancan en la carrera. En la maratón, hermanos, finalmente nos damos cuenta que una persona, entre toda la bola que debemos correr, una ganará la carrera, una. Llegará en primer lugar, llevará el trofeo a su casa, llevará el dinero a su bolsillo. Una, de todas las que corren. En el caso de los creyentes, no se trata de llegar primero, se trata de llegar. Se trata de alcanzar la meta. Y esto no lo podemos entender primero en los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Está después de Colosenses, capítulo 4, versículo 15, dije, y 16. Fíjense cómo dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, perdón, 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que dice ahí, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí, hermanos, ese primero se refiere a que va a haber una segunda resurrección. Esa segunda resurrección es para condenación y confusión perpetua. Nadie quiere participar de esa segunda resurrección, al menos ninguno de los que estamos aquí. Ninguno queremos, créame. Yo quiero participar de esta si es que el Señor permite que yo muera a este cuerpo, a este mundo, antes de que Él venga. ¿Sí? Entonces, lo dejamos en que los muertos en Cristo resucitarán. ¿Sí? Ok. No pierdan la cita. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios 15, versículo 51. ¿Lo tienen? He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. O sea, no todos nos vamos a morir. ¿Sí? No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. Muertos y vivos. Todos seremos transformados. Todos. Los muertos van a resucitar con un cuerpo nuevo, glorificado. ¿Sí? Los vivos tendremos una transformación en nuestros cuerpos para tener el mismo cuerpo que tendrán los que hayan muerto en Cristo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Sí? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la promesa, la palabra, que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Volvemos a Timoteo. No es Timoteo, es Tesalonicenses. Volvemos a Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 17. ¿Lo tienen? Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, una vez que nuestros cuerpos hayan sido transformados y los muertos en Cristo hayan resucitado con esos cuerpos nuevos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Se fijan como aquí no se trata de llegar primero? ¿Sí lo notó? No se trata de llegar primero. Se trata de llegar. Se trata de llegar. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Esa es, hermanos, nuestra esperanza. Y eso es, hermanos, a lo que tenemos que aferrarnos. Cuando el apóstol estaba por ser sacrificado, él estaba seguro de su esperanza en Cristo. Al menos una vez declaró con todo su corazón y dijo: yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
Qué preciosa declaración del apóstol. ¿Usted sabe a quién le ha creído? Ah, sí, pues le creo al pastor que está ahí detrás del púlpito. Mala decisión. Pero yo sé a quién he creído. Y sé que Él es poderoso para guardar mi depósito. ¿Cuál es mi depósito? Mi fe. Lo que yo he creído. Aquel a quien le he creído. La acción que he tenido de creerle. Y lo que le he creído a Él. Porque Él me lo ha enseñado. Ese es mi depósito. Mi esperanza, mi confianza, mi certeza de que Él vendrá un día por mí. Pablo estaba seguro de su esperanza en Cristo. ¿Qué tan seguros estamos nosotros? ¿Estamos seguros de que nuestra esperanza está firmemente solventada por Cristo? Fíjense bien, solventada por Cristo. No estoy preguntando si mi fe está sostenida en mi corazón, si yo soy capaz de creer. La pregunta aquí es, ¿creo que Cristo es suficientemente capaz de hacer valer esa esperanza? Esa es la pregunta importante ahora. ¿Creo que Jesús es capaz de llevarme a su presencia? ¿Creo que Jesús es capaz de cumplir su promesa? Yo lo creo. Yo lo creo. Esa es la esperanza que nosotros debemos mantener, hermanos, y la que debe de movernos a buscar a Dios para nuestras vidas. Porque solo su presencia en nuestros corazones frágiles, vasos de barro, puede hacernos fuertes para alcanzar la meta que tenemos en la eternidad, en la presencia de nuestro Dios y Padre eterno. ¿Quieres cerrar sus ojos? Eterno, he predicado tu palabra y te doy gracias por el mensaje que tú has hablado a nuestras vidas. En esta tarde, Señor, queremos suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas, Señor. Y no solo sobre nuestras vidas, sino que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones de tal manera, Señor, que podamos ser edificados en ti, por ti y para ti. Señor, en el nombre de Jesús, le he dicho a la iglesia, Señor, lo que yo creo tú querías que les dijera, Señor. Y en el nombre de Jesús ponemos esta palabra delante de ti, rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo la haga una palabra rema en nuestras vidas y que esa palabra, Señor, genere fruto, abundante fruto, para la gloria de tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti rogándote que esta palabra, Señor, nos ayude, nos fortalezca, nos redarguya, nos exhorte, para que podamos continuar. Venga lo que venga y pase lo que pase, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos muchas gracias por todo el tiempo que tú nos has concedido en este lugar y por todo el tiempo, Señor, que tú nos permitas estar o continuar, Señor, viniendo a recibir tu palabra, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues nada más les recordamos, martes a las 7 de la tarde, aquí vamos a estar para nuestro estudio bíblico. El jueves para la oración igual a las 7 de la tarde. Para los que no llegaron a tiempo para la información que di hace un rato, pues pueden consultarlo con los que sí estuvieron. Amén. Y esperamos en Dios, hermanos, que el próximo domingo los que puedan acompañarnos allá en Peniel, pues allá les pasamos ahorita no ahorita, el jueves con el favor de Dios, o el miércoles en la tarde les pasamos el horario para que los que gusten acompañarnos nos puedan acompañar. Amén. Bueno, de los que están conectados, nada más Iliana no tiene acceso a la información. Ahorita le marcamos por teléfono para explicarle cómo están las cosas. Amén. Entonces, hermanos, pues que Dios me los bendiga. Vamos a orar, hermanos, por la ofrenda y para ser despedidos. Amén. Y si hubiera diezmos, pues por los diezmos. Y vamos a entonar una alabanza para gloria del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos.